Con una bobina de Macrabe Core vamos a hacer 2 salvamanteles para nuestra mesa. Vamos a cortar 20 cuerdas de 2,20 m, dejando en un lado, al doblarla, 1,50 m y en el otro lado 70 centímetros. Vamos a comenzar colocándolas para empezar nuestro proyecto. Vamos a colocar las cuerdas sobre nuestra superficie. Podemos hacerlo utilizando el nudo alondra, o bien, si lo vamos a hacer sobre una superficie horizontal, lo podemos colocar con alfileres. Es importante que el extremo más largo quede a nuestra izquierda y el más cortito, a la derecha. En la siguiente cuerda haremos al revés. Vamos a colocar el más corto a nuestra izquierda y el más largo a la derecha. Vamos a ir colocando todas las cuerdas de esta manera, dejando en los extremos centrales las más cortitas y en los laterales las largas. Una vez tenemos colocadas todas las cuerdas, con una de las cuerdas supletarias que hemos cortado de 80 centímetros, podemos colocarla en un extremito, atarla y que pase por enfrente de todas nuestras cuerdas, ya que la vamos a utilizar como guía para hacer el nudo cordón horizontal. Para ello comenzamos con intentar separar un pelín las cuerdas, que no queden muy juntas. Ahora se van a colocar de todas formas en el momento que empecemos a trabajarlo. Para ello vamos a empezar con la primera cuerda, primer cabo, como a unos 10 centímetros de separación, ¿vale?, del doblez. Pensad que el doblez es esta parte de aquí. Aquí ya tenemos unos 4 centímetros y vamos a dejar unos 6 centímetros en esta parte de aquí para que sean 10. Hacemos la primera parte de nuestro nudo cordón y una segunda pasada que va a ser el cierre. Pasamos al segundo cabo y repetimos. Recordad poner la guía recta de manera que todos los cabos queden trabajados a la misma altura. Y vamos a continuar con todos los cabos hasta llegar al final. Una vez hemos terminado con el nudo cordón en horizontal, vamos a empezar a hacer la primera fila de nudos planos. Para ello empezamos de izquierda a derecha. Comenzamos con nuestro cabo derecho por delante de las dos guías centrales y por detrás del izquierdo, y el izquierdo lo pasamos por detrás y lo sacamos por el bucle que nos ha formado el cabo derecho. Tiramos de ella hacia arriba y ahora a la inversa, el izquierdo por delante de los dos centrales y por detrás del derecho, y el derecho pasa por detrás para salir por delante por el bucle formado por el izquierdo. Ya tendríamos nuestro primer nudo plano. Vamos a continuar trabajando toda la fila de nudos planos. Recordad siempre empezar por el derecho y luego por el izquierdo. De esa manera el dibujo siempre nos va a quedar hacia el mismo lado. Nos va a quedar el nudo en vertical a la derecha y lo que es la lágrima nos va a quedar mirando hacia la izquierda. En esta siguiente vuelta vamos a repetir lo mismo, lo que pasa es que esta vez vamos a entrecruzar los nudos. Para ello, en el primero no nos queda más remedio que utilizar las dos guías centrales, eso siempre. El de la izquierda no nos queda más remedio porque no tenemos más nudos a nuestra izquierda, pero vamos a coger el cabo que queda a la izquierda del segundo nudo y lo vamos a utilizar para realizar el nudo. Para ello lo pasamos por delante, el izquierdo por detrás, lo sacamos
y dejamos una separación de 1,5 centímetros aproximadamente. Y ahora, utilizando el que queda a la derecha, a la izquierda lo pasamos por delante y el de la derecha lo sacamos por detrás. Como veis, ya se nos queda cruzado este nudo con el de nuestra izquierda. Para hacer el siguiente nudo, lo que vamos a coger es el cabo que queda a la derecha del primer nudo y a la izquierda del tercero. Y los dos centrales del segundo los seguimos utilizando como guía. Repetimos un nudo plano, lo ponemos a la misma altura que hemos hecho el anterior, 1,5 centímetros, recordad. Y ya tendríamos nuestro segundo nudo plano. Como veis, se van entrecruzando. Ahora, utilizando el cabo que queda a la derecha de mi segundo nudo y el que queda a la izquierda del cuarto y con las guías del tercero, voy a realizar otro nudo plano. Lo coloco a la misma altura, 1,5 centímetros. Y seguimos hasta completar la vuelta. Vamos a coger de nuevo el cabo que queda a la izquierda de nuestro segundo nudo y lo vamos a trabajar junto con el de la izquierda del primero. Ahora sí, tened mucho cuidado de que queden todos del mismo tamaño que los de arriba. De esa manera conseguiremos que el tejido sea uniforme. Repetimos hasta terminar la vuelta. Vamos a repetir este paso hasta completar 13 vueltas de nudos planos. Una vez finalizados todos, vamos a repetir de nuevo el primer paso que hemos hecho, que era con la otra cuerda que hemos cortado de unos 80 centímetros, colocarla justo debajo de nuestros nudos y hacer un nudo cordón en horizontal. Sujetamos con nuestra mano derecha y comenzamos con el primer cabo. Y lo pasamos una segunda vez por arriba y lo sacamos por el medio para cerrar el nudo. Ya tendríamos el primero y continuamos con todos los cabos repitiendo esta operación. Con ayuda de unas tijeras vamos a cortar por la mitad los cabos que habíamos sujetado al principio de empezar a hacer el salvamantel. Entonces, para ello, si lo hemos sujetado con nudo alondra, lo que vamos a hacer es meternos por la mitad, voy a hacerlo en este para que se vea mejor, por la mitad del nudo alondra y con las tijeras cortamos, ¿veis? Y ya se suelta. Si lo hemos sujetado con alfileres, pues simplemente en la mitad de nuestro doblez es donde vamos a cortar con las tijeras. Y los vamos cortando todos uno a uno. Lo primero que vamos a hacer es anudar los extremos de las guías que hemos utilizado para hacer el nudo cordón horizontal. Las vamos a anudar de manera que queden totalmente pegadas al último nudo y al primero que hemos hecho. Hacemos un nudo normal y que queden muy pegados. Con unas tijeras cortamos casi a ras, dejamos nada, como veis, ni medio centímetro. Y en el otro igual. Repetimos esto en el otro lado también. Hacemos el nudo.
en el de abajo también. Uy. Y con ayuda de las tijeras cortamos casi a ras. Vamos con los flecos. Para hacer los flecos lo que tenemos que hacer es ir desenredando una a una todas las cuerdas. Cogemos la primera cuerda y en el sentido contrario de la torsión vamos deshaciendo hasta que quedan sueltos los cabos que se torsionan en la cuerda. Vamos con el siguiente y hacemos lo mismo. Una vez hemos desenredado todas las cuerdas, con ayuda de un peine podéis utilizar uno especial de macramé o incluso los de mascotas también os sirven, que tienen dos tipos de grosor de púa. Con la púa más fina vamos a ir peinando los flecos. De esa manera se quedarán todos colocados. Una vez los hemos peinado, vamos a cortarlos a 7 centímetros desde el nudo cordón horizontal. Aquí tenemos los 7 centímetros, colocamos la mano y con unas tijeras lo que vamos a hacer es ir cortándolos. Los ponemos rectos para que queden todos iguales. Repetimos el mismo proceso en el otro extremo de nuestro salvamantel. Vamos a deshacer primero todas las cuerdas y vamos a cortar a 7 centímetros de distancia de nuestro nudo cordón. Una vez cortados todos los flecos ya tendríamos listo nuestro salvamantel. Con una sola bobina podemos hacer dos, por lo que repite todos los pasos anteriores para tener tus dos salvamanteles con una sola bobina de macramé core.